misericordia, Señor, nos has bendecido, Señor. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos por ti, Señor. Agradecidos por lo que has hecho, Señor. Gracias, Rey. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por no dejarnos solos. Gracias, Señor y Dios, por no desampararnos nunca. Gracias porque podemos tener la plena certidumbre, la confianza de que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás con mi familia. Gracias porque estás, Señor y Dios, en mi cuerpo, en mi salud, en mis finanzas, Señor. Y hoy vengo a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, Señor. Hoy vengo a decirte, Señor, que reconozco que mi vida entera, Señor y Dios, te pertenece, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi sustentador, Señor. Y yo coloco esta palabra, Señor, delante de tu presencia, para que tú hables, Señor, primeramente a la mente, pero que baje directamente al corazón de los que nos está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que este mensaje, Señor y Dios, llegue como ese olor fragante delante de ti y baje, Señor, con una unción fresca a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A los que nos van a escuchar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por ser tan grande. Gracias por ser tan maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Definitivamente nosotros, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor, porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tomen asiento. Bueno, a pesar de los inconvenientes de la tecnología, la palabra del Señor permanece intacta. Amén. Yo les invito a que de aquí en adelante vengan a la iglesia con la Biblia otra vez, como a manera de hace unos cuantos años, cuando no teníamos toda esta tecnología. Porque mire que la tecnología puede fallar en cualquier momento. Mire, estábamos bien, la tecnología falló y nos quedamos sin leer la palabra. Y lo ideal que es que nosotros podamos leer la palabra cada uno. O sea, yo les voy guiando, pero que cada uno lea la palabra de Dios. Amén. Entonces les invito a que van para la iglesia, lleven Biblia, o traigan Biblia, ¿listo? Cárguenla. La Biblia física, mire, puede haber un apagón de todos estos sistemas que ustedes saben que ha pasado a nivel internacional, incluso, que a veces se van los sistemas. Y entonces, ¿cómo queda uno si todo está en el celular? Queda uno ahí bloqueado. Puede quedar todo bloqueado, pero que la palabra del Señor nunca quede bloqueada. Amén. Den un aplauso al Señor por la Biblia. Qué bendición saludarles. Veo por aquí a alguien que nos visita por primera vez. Bienvenida. ¿Alguien más está aquí por primera vez? Levante su mano. Bueno, todos también son de la casa. Le damos la bienvenida a ella. Le damos la bienvenida. Denle un aplauso al Señor por la vida de ella. Y pues le damos la bienvenida a todos los que están aquí, los que se van a conectar a través de las redes sociales. Y le voy a pedir el favor, como le dije, apague el celular, no nos vaya a distraer. Póngalo en manera de vibración, en modo avión, cosa tal de que si estás leyendo la Biblia incluso no te interrumpa tampoco el mensaje. ¿Listo? Porque ahorita viene el mensaje del cielo. Bueno, estaba pensando en esta palabra. Llevo mucho tiempo, pero mucho tiempo, esperando que el Señor me dijera listo, me diera luz verde para predicar esta palabra y tener esta serie de enseñanzas que vamos a tener de aquí en adelante. Terminamos hace 8 días con el Apocalipsis, no terminamos de estudiarlo todo, pero hasta donde Dios nos permitió, hasta ahí llegamos y aprendimos mucho sobre la segunda venida del Señor. Amén. Bájame una gotita. Entonces, aprendimos mucho, ¿cierto?
de todo lo que significa, bueno, de muchas cosas, así que ya tenemos más conocimiento y sabemos que el Señor está próximo a regresar. ¿Quién lo cree? Muy bien. Y esta semana estábamos en la lectura de la palabra del Señor aquí en el Ministerio de Intercesión, y toda la semana, todos los capítulos, tanto del Antiguo Testamento en el que estamos haciendo la lectura, como la lectura a través de los Salmos también, que es el tiempo a solas con Dios, nos hablaba de algo, y es de la mayordomía que debemos tener nosotros con los bienes materiales. Y dentro de los comentarios que teníamos allí antes de orar, veíamos una cosa. ¿Cuántos han visto que el aceite ha subido? ¿Cierto? Hace unos años, aunque ahorita le hicieron un bajonazo. Aprovechen, está bajito por esta semana. volvió a bajar un poquito. Pero si ustedes se dan cuenta, definitivamente la canasta familiar se ha subido mucho, muchísimo. Pero a pesar de que la canasta familiar ha subido mucho en comparación al dinero que entra, nosotros podemos ver claramente que seguimos haciendo mercado, ¿o no? ¿Quién dejó de hacer mercado? Definitivamente que no ha podido llevar nada. Que una cosa es hacer un mercado cada 15 días o al menos al diario, pero eso también cuenta, ¿cierto? La cuestión es que está la provisión, ¿cierto? Pero que alguien ya haya dicho, no, eso a partir de que le subieron a todo ya no volví a comprar nada. ¿A alguno le ha pasado? Seguimos, ¿cierto? Aunque nosotros vemos que el asunto ha cambiado. Así que no es una cuestión de cómo está la situación, sino de cómo nos enfrentamos nosotros a la situación. Y nosotros podemos enfrentarnos a la situación de la economía con queja y decir, no, pero qué tal esta situación, y este presidente que nos tocó, tras del hecho es comunista, tras del hecho es yo no sé qué, y no, y ir al mercado y mire esto. ¿Qué le va a pasar a uno si va a hacer mercado así? ¿Cómo va a estar su actitud? ¿Cómo va a salir? Y ni siquiera seguro que ese día ni le va a alcanzar bien. Pero si uno va y dice, uy, gloria a Dios, mire, esta semana no hubo para carne, pero el pollo bajó. Mijitos, a comer pollo. Amén. Qué bendición. Nos vamos a inventar las 1001 recetas con el pollo que esta semana está más barato. Pero es nuestra actitud la que cambia. Amén. Es como la actitud que cambia cuando tú tienes enfrente un plato de comida. Si tú dices, no, yo quisiera pues gallina, pero ese día no hay gallina, solo está el arrocito y unas tajaditas. Pero si tú te lo comes con gratitud y alegría, esas tajaditas te van a nutrir más. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Pero ¿cuántas personas se sientan enfrente de tremendo manjar y todas, ay, me lo sirvieron tarde, uy, está frío, uy, otra vez gallina, qué pereza? Eso no alimenta, es una actitud de cómo vemos las cosas. Y las cosas, ¿saben en dónde nace? En el corazón. ¿En dónde nacen las cosas? En el corazón. O sea que el problema está ¿en dónde? Así que es un asunto de corazón. Dígale al que tiene al lado, es un asunto de corazón. Es un asunto de corazón. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, vayan conmigo a Corintios, Segunda de Corintios capítulo 9, la palabra del Señor nos va a decir lo siguiente, Segunda de Corintios 9, 7. Espero que hayan traído sus Biblias, porque se dan cuenta, el sistema comenzó a tener una falla. Cada uno de como propuso, ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Y yo oí esa palabra proponer, ¿ahí está en su Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano que no tenga ni en el celular, ni en ninguna forma. ¿Alguien no tiene aquí Biblia? ¿Ni en el celular? Hacer que sea uno que tenga, ¿no? ¿De verdad? O hermanos, de verdad, si estás al lado, dile, venga, acérquese. Yo necesito que todos estemos leyendo la Biblia. ¿Listo? ¿Tienes ahí listo? Ah, sí. Ayúdenme. Tráigame por favor de allá de adentro y la leemos en la PDT siquiera. Entonces, un segundito, mire. El que no traiga aquí Biblia, aquí le prestamos. Habían dicho que decía, no traiga machete, que aquí le damos.
Aquí le podemos decir, no traiga Biblia, no traiga espada, que aquí le damos. ¿Listo? Entonces la Biblia dice en la Reina Valera, en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. En su corazón. Nuevamente, qué pena. Levante la mano quien no tiene Biblia en este momento, que no tiene el celular tampoco. Miren, allí. No la tiene ni física ni en el celular. Mira allí. Muy bien. A la salida cuadramos lo del alquiler fresco, no se preocupen. Leanla primero y después hablamos de eso. ¿Listo? Muy bien, ya, listo. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, la Reina Valera dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, y la palabra proponer, ¿sí? Es la palabra pro y poner, es pro antes y poner, colocar algo, ¿sí? Entonces cuando el apóstol Pablo va a hablarle a los corintios con respecto de la ofrenda, y es que el apóstol Pablo va a utilizar una situación específica de una necesidad que había en la iglesia de Jerusalén para recoger una ofrenda especial para los hermanos que estaban pasando necesidad en la iglesia de Jerusalén. Porque la ofrenda que estaba pidiendo no era para la gente más pobre, por decir algo, en Jerusalén, sino específicamente ahí era para los hermanos cristianos que se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo va a utilizar esa necesidad para hablarles al pueblo con respecto de ¿qué? De la ofrenda, de todo lo que tiene que ver la ofrenda. ¿Listo? Entonces dice, cada uno de como propuso en su corazón. Y la palabra es poner. Entonces yo veía aquí poner antes que el problema no estaba y no estaba en los corintios ni en nosotros, no estaba en el bolsillo. ¿Estaba en dónde? En el corazón. ¿Sabes por qué muchas personas no dan absolutamente nada para la obra de Dios? No es porque no tengan, no es porque no haya ni un peso. Es un asunto de ¿dónde? Del corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Y por qué hablamos del corazón? Porque la Biblia lo dice. Así que hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué es lo que se debe colocar en el corazón para ser un dador en la iglesia? ¿Qué se debe colocar en el corazón? ¿Listo? Le pedí a Dios, siempre que hablo de este tema, le pido al Señor que me ayude. Número uno, a no caer en los dos extremos que son muy peligrosos cuando hablamos del tema de finanzas. Un extremo es la conmiseración. Hermanos, estoy mal, ayúdeme, pobrecito de mí. ¿Sí? No, eso es un extremo malo. ¿Por qué? Porque yo sé quién me sustenta, amén. Yo sé quién me provee. Yo sé quién fue el que me trajo hasta aquí, y es Jesús. El otro extremo es, hermanos, ¿tiene problemas de dolor de cabeza? De plata, ¿sí? ¿Tiene algún hijo que está como mal? De plata, ¿sí? ¿Está enfermo? De plata. Ese es el otro extremo que es malo y perverso. O sea, si nosotros miramos la Biblia desde un equilibrio como la Biblia nos lo muestra, vamos a ser grandemente bendecidos. Y todos nosotros sí podemos participar en dar para la obra del Señor, porque el asunto no es del bolsillo, es un problema ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Y o qué debe haber en el corazón? ¿Para qué? Para que podamos nosotros también ser dadores. Perdónenme un segundo. ¿Es un asunto de qué? Dígale al que tiene al lado, es un asunto del corazón. ¿Listo? ¿Qué tiene que haber en el corazón para ser dador en la iglesia del Señor? Número uno, reconocimiento al Señor de la obra. Lo que debe haber es reconocimiento al Señor de la obra. Entonces, ya vimos entonces que es un asunto de lo que se pone. Y vayan conmigo a segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 2, y dice la palabra del Señor en el capítulo 2 al versículo 5, del versículo 2 al versículo 5. Pues conozco vuestra buena voluntad, desde el versículo 1, en cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba,
Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorifico entre los de Macedonia, que acá ya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, dice. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniese conmigo algunos de Macedonia y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Vuestra qué? Generosidad. Vuestra generosidad, dice acá, antes prometida, dice la Reina Valera. O sea que había una generosidad que tenía que estar antes. O sea que es lo que primero tiene que colocarse en el corazón. Diga conmigo, generosidad. Generosidad. Y no como de exigencia nuestra. ¿Sabes? La generosidad, la palabra generosidad utilizada aquí en el texto es una palabra que es eulogia, que esa palabra viene de otra y significa adoración, que significa consagración, significa alabanza, es decir, reconocimiento. Entonces, si yo quiero ser dador, lo primero que tengo que decirle al Señor, y todos podemos ser dadores, es colocar en el corazón reconocimiento. ¿Reconocimiento hacia quién? Pues hacia Dios, que nos dio todo. Cuando uno reconoce que es Dios el que le ha dado todo a uno no se le hace difícil poder bendecir la obra de Dios. Pero tiene que primero haber un reconocimiento en nuestro corazón, porque la palabra del Señor nos dice, vayan conmigo al Salmo 24:1, vayan conmigo, busquen ahí. Vamos a usar la Biblia. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. ¿Y quieren saber qué dice 1 Corintios 10:26? ¿Quién quiere saber? Dice lo mismo que el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan o habitamos. Así que nosotros debemos saber lo siguiente, mis hermanos, que es un asunto del ¿quién? Del corazón. Y el corazón que tiene que ser colocado, que Dios es el dueño de absolutamente todo y que nosotros somos administradores. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 18. Dice aquí, de hecho vamos a leer desde el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Deuteronomio, ¿ya encontraron Deuteronomio? ¿Ya encontraron todos Deuteronomio? Muy bien. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, dice la palabra del Señor, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La palabra es clara, y todo lo que nosotros tenemos proviene, ¿sabes de quién?
de Dios. ¿Sabe cuando una persona comienza a bendecir aportando a la casa de Dios? Cuando reconoce que lo que tiene es porque Dios se lo ha permitido, que nosotros solo somos administradores, que nosotros solo somos mayordomos, pero el dueño de todo se llama Dios. Y Primera de Crónicas, vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas 16. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 28 y 29. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed, dice aquí la palabra, en su presencia toda la tierra. ¿Sabes? Todo le pertenece a Dios. Cuando yo no entiendo que todo le pertenece a Dios, yo me voy a ver como dueño y propietario de las cosas. ¿Sabes por qué nosotros somos tan malos administradores de nuestro cuerpo? ¿Por qué lo administramos mal? Porque se nos olvida que este cuerpo es prestado, el que nos lo dio es Dios. ¿Cuándo nos acordamos de pedirle al Señor por nuestro hígado? Por ejemplo, cuando tenemos problemas de ¿qué? Y cuando ya los médicos dicen, no, pues tómese esto a ver si, ¿a quién acudimos? Entonces nos acordamos que el que nos dio ese hígado era ¿quién? Pero mientras lo tuvimos y no nos acordábamos, le metimos cualquier cantidad de cosas, lo administramos mal. Porque no nos acordábamos que nosotros somos administradores. ¿Qué somos nosotros? Administradores. Nosotros no somos dueños. Lo mismo pasa con las finanzas. Cuando no las tenemos, entonces, Dios, hábleme una puerta ¿de qué? De empleo. Dame una puerta de provisión. Es así. ¿A quién acudimos? A Dios, como buenos creyentes, ¿verdad? Y nos acordamos que entonces que Dios es el que abre. Dios es el que abre allá, habla con el gerente de esa empresa para que le digan a uno, bueno, sí, su hoja de vida es buena, venga para acá. ¿Le interesa? Vamos, nos acordamos, ¿verdad? Cuando nos hace falta. Pero la Biblia nos dice constantemente que Dios es el dueño absoluto y que yo soy administrador y que yo lo honro a Él cuando bendigo su casa. Por eso lo dice Crónicas aquí. Entonces alguien podría decir muy perspicaz, decir, no, pues Dios no necesita nada. ¿Quién cree que Dios necesite algo? Nadie. Dios no necesita nada. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que si Dios es el dueño del oro y de la plata, Él no necesita nada mío, ¿verdad? Entonces, ¿para qué entregarle al Señor? ¿Por qué hacerlo? Y la Biblia, ¿y en qué manera? De pronto alguien podría decir, no, yo le quiero dar directamente a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Alguno ha encontrado la forma? No, no se puede. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Dice en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviéndole a otros creyentes. ¿Sirviéndole a qué? A otros creyentes, dice la palabra del Señor. La Reina Valera lo dice de esta manera. Permítame un segundito. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y vayan conmigo a Corintios, que es el texto que estamos estudiando, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 1, una vez más. Y Pablo dice, en cuanto a la ministración a los santos, la palabra ministrar es la palabra servir. ¿Es la palabra qué? Servir. ¿Qué quiere decir esto? Yo sirvo a mi Señor con lo que el Señor también ha entregado cuando
bendigo la casa de Dios. Amén. Cuando bendigo la casa de ¿quién? De Dios. Así que no es un asunto de cuánto te queda, no es un asunto de cuánto te sobra. Si yo les dijera aquí, oiga hermanos, después de que recibió su quincena, ¿cuánto le sobró? Más de uno me diría, no, si me faltó, ¿cierto? No, si uno suma y resta, esa vaina no alcanza. No es un asunto de sumas y restas, no es de cuánto te sobró, es un asunto de cuánto hay en ¿en dónde? En tu corazón, en tu corazón. Si hay reconocimiento que lo que tienes es porque Dios te lo ha entregado. La vida que tienes es porque Dios te la ha entregado. Los hijos que tienes es porque Dios te los ha dado. La casa donde vives, sea en arriendo o sea propia, es porque Dios te la ha entregado. Amén. ¿Y qué tiene que haber si nosotros realmente queremos ser dadores en la casa de Dios? Reconocer de dónde ha venido todo lo que tenemos. Y ha venido de un Dios que es generoso con nosotros. Amén. Denle un aplauso a nuestro buen Dios. Así que el asunto es un asunto ¿de qué? Del corazón. Hasta que una persona no reconozca que lo que tiene Dios no va a dar nada. No se trata de que aquí te sobre. La Biblia nos habla de una mujer que dio lo último que tenía, ¿se acuerdan? La viuda. Dice que entregó todo, mientras que aquellos que les sobraba, los religiosos, les sobraba y daba de lo que les sobraba. Ella dio todo. No estoy diciendo que es todo, estoy diciendo que la Biblia nos dice que esa mujer tenía un corazón puesto en la persona de Dios, porque ella sí sabía quién le había entregado todo en su vida. ¿Sabes? Es un asunto de corazón. Y el asunto del corazón es reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha entregado. Amén. Amén. Muy bien. Número 2, ¿qué necesitamos poner en el corazón? Número 2, amor por la obra de Dios. ¿Amor por la obra de quién? De Dios. Y vayan conmigo una vez más a 2 Corintios capítulo 9 versículo 1. Dice: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 9 versículo 2 dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, mis hermanos. Y lo que vemos es que la iglesia de Jerusalén, como les decía al principio, estaba pasando por un problema económico muy grande. Entonces Pablo habla con las iglesias de Macedonia para recoger dineros para la iglesia de Jerusalén, y va a utilizar ese momento o esa necesidad para enseñarles con respecto de la ofrenda de una manera equilibrada. Y encontramos, por ejemplo, que la iglesia de Macedonia, por ejemplo, abundaba en amor. Vayan conmigo a segunda carta de los Corintios capítulo 8, pidiéndole, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, mis queridos hermanos. Y en el versículo 11 dice así, de 2 Corintios 8, 11: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos al querer, también lo estéis prontos conforme a lo que tenéis. Sigan conmigo en la lectura, pero ahora nos vamos a ir versículos 7 y 8. Por tanto, como en todo abundáis en fe. ¿En qué abundaba la iglesia de Macedonia? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. ¿Y en vuestro qué? ¿En vuestro qué? Para con nosotros abundar también en esta gracia. La iglesia quería participar porque amaba la obra de Dios. Y es impresionante que Dios
todo lo deja en la Biblia milimétricamente escrito. Y Pablo va a utilizar un ejemplo de amor que es el amor que lo supera todo, y es el amor de Cristo. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 8, ¿listo? Versículo 9, 2 Corintios 8, 9, ¿ya lo tienen? Dice aquí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? El Señor estaba en su trono como dueño absoluto de todo. Él estaba ahí en su trono y se humilló haciéndose hombre, porque para Él eso es rebajar, porque Él es Dios. Siendo en forma de Dios, dice Filipenses por allá, Filipenses capítulo 2. Siendo Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, y vino y tomó forma de siervo, para venir a darnos salvación a ti y a mí. Amén. Ese fue el principal propósito. Pero me sorprende es que Pablo utilice en este versículo el nombre del Señor cuando les está pidiendo una ofrenda, porque aquí está hablando de dinero, hermanos. Aquí les está diciendo: vamos a recoger dinero para la ayuda. ¿Para quién? Para unos hermanos, para la obra de Dios. Y dice aquí en la palabra del Señor que Él lo pone como ejemplo, no porque Cristo hubiera quedado sin absolutamente nada, sino que se humilló, se hizo pobre para venir a darnos a nosotros salvación. Él no utilizó las riquezas del cielo que están a su disposición, porque Él es el dueño de todo. Acordémonos que Cristo es Dios, y como Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él se hizo hombre, y en esa condición de hombre vino a una familia humilde, a crecer en una familia humilde, en una familia de un carpintero. Y allí no lo dice, pero la Biblia nos muestra también como una familia pues había necesidades, necesitaban trabajar. ¿Y trabajaban en qué? En la carpintería. ¿Para qué? Para proveer. Así que está colocando ese ejemplo de amor, que teniendo todas las riquezas en el cielo, las dejó. No es que esté diciendo que las entregó, dice que se humilló a sí mismo, no quiso utilizar esas riquezas para mostrarnos ejemplo de amor, porque Él se dio a sí mismo por amor. Ahora les voy a decir algo. ¿Alguno ha leído Juan 3:16? Levante la mano quien ha leído Juan 3:16. Bueno, vamos dentro, como los que lo hemos leído somos muchos, lo podemos recitar. De tal que amó, que dio, para que todo aquel. Uy, se sabe la lección. No coordinamos bien, pero no lo sabemos. Denle un aplauso al Señor. Si Cristo no viene a morir en la cruz, no podríamos tener todo Juan 3:16, porque hubiera dicho el texto: de tal manera amó Dios. Hasta ahí quedó todo. ¿Por qué? Porque si Él no viene, imagínense si Cristo habiendo estado allá en el cielo, hubiera dicho: no, esta gente se va para el infierno porque ha pecado. No, pobrecitos. No, grave, no, ya que se mueran, porque me gustaría, qué bueno poder hacer algo para que ellos no se vayan a perder en la eternidad. Qué bueno. Y si hubiera quedado solo con la buena intención, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No, grave, nos perderíamos en la eternidad. Entonces Él dice: voy a bajar, a hacerme hombre para salvarles. Por eso es que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo? Dar. Así que el dar es una muestra ¿de qué? De amor, mis queridos hermanos. Dar es una muestra de amor. Y el ejemplo puesto aquí, el mayor ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, quien dio por amor. ¿Sabes? La Biblia nos dice en Efesios 5:25 que Jesús amó a su iglesia, y la va a comparar el amor de Jesús con la iglesia con el amor de una pareja.
Y dice que el que ama a su esposa le provee. Eso dice la palabra del Señor. Así como Cristo a su iglesia. Yo me he encontrado esto. Hay cosas que hacen que una iglesia cristiana de sana doctrina se cierre. Se cierre y ya no siga haciendo su labor. En el transcurso de mi vida como ministro, lo que más ha hecho que una iglesia se cierre son el chisme. El chisme acaba iglesias, pero ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuando en una iglesia se deja que se meta el chisme, el de, hermano, venga, le voy a comentar esto, pero es para orar. No. Eso chisme acaba iglesia. Eso téngalo por seguro. El segundo aspecto que también tiene que ver con el pecado, porque el chisme es un pecado, que acaba una iglesia, ¿sabe qué es? El pecado como tal. El pecado sobre todo de los líderes. Un pastor que está en pecado, unos líderes que están en pecado, pues tarde que temprano ese pecado va a hacer que esa iglesia se acabe si ese líder, si ese pastor o ese líder de lo que sea no se arrepiente. ¿Sí es claro? Que sí, pudo haber caído, pues arrepiéntase. Pero el pecado acaba en la iglesia. Pero lo tercero que yo he visto, que el por qué las iglesias se cierran, las iglesias de sana doctrina, es por la indiferencia de sus miembros. Y yo podría decir que el antónimo o lo contrario de amor, ¿qué es? El desamor, ¿cierto? Lo contrario de amor, ¿qué es? El desamor. Y el desamor es un sinónimo de la indiferencia. Comience a ser indiferente en su casa, hermano. Que de pronto usted dice, ya está mi esposa, ya verá ella. Comienza a actuar con indiferencia y se les va destruyendo el amor. Porque el amor se demuestra con hechos, con acciones, con palabras. Imagine decirle a los hijos, hijitos, yo los amo, yo los amo, yo los amo, yo los amo, yo los amo. Desayuno, yo los amo, yo los amo. Almuerzo, yo los amo, yo los amo. Comida, yo los amo, yo los amo. Pero solo palabras. Yo creo que Chino, sí, gracias papi por amarme, me amas tanto. 2 días, déjelo así, 3 días, a ver qué va a pasar. El amor se demuestra con hechos. Yo te amo, mira, aquí está el chocolatico. Yo te amo, aquí está para las 11. Amor, esposa, yo te amo y por eso te dedico tiempo. Amor, mira, yo te amo y por eso te quiero bendecir. Eso se demuestra, el amor se demuestra con hechos y el principal ejemplo es el Señor. Volviendo al tema que veníamos, ¿por qué las iglesias a veces se tienen que cerrar? Por la indiferencia de sus miembros. Miren, en la pandemia se cerraron muchas iglesias a nivel del mundo, muchas. No fue porque el ministro hubiera pecado, no fue porque hubiera chisme, porque pues la pandemia sí hizo que todos nos alejáramos. A no ser el chisme por las redes, pues no falta, ¿no? Pero lo principal que hizo fue que se acabara o que cerraran la indiferencia. Porque miren, yo les digo algo con tristeza y abro mi corazón. Si una iglesia de sana doctrina se cierra y una persona se está congregando fielmente y ve que la iglesia se cierra y como ama al Señor, ¿sabe qué va a hacer esa persona porque ama al Señor? Va a buscar otra iglesia donde se congregue. Porque gracias al Señor, en esta época hay muchas iglesias. No, muchas personas en lugar de decir, no, vamos a hacer algo. ¿Cómo es que mi iglesia no tiene para pagar el arriendo, no tiene para pagar esa cuota? Entonces vamos entre todos, yo voy a hacer un esfuerzo. Porque el esfuerzo se hace cuando yo amo, ¿verdad? Pero para nosotros es fácil, más fácil. Sencillamente no se pudo, hermanos, qué pena. Bueno, no, listo, no, bueno, qué tristeza. Allá hay otra, allá hay otra y allá hay otra. Eso se llama indiferencia. Y si yo quiero aportar a la casa del Señor,
yo tengo que tener amor por la obra de Dios. Amor por la obra de Dios. Les digo de corazón, es triste, es muy triste. Gracias al Señor que nos ha ayudado a permanecer aquí, así sea rasguñando lo que sea. Pero es triste porque llevo con son 22 años, 22, 23, uy, ya perdí hasta la cuenta. A ver, yo comencé como a los 10, llevo 22 años en el ministerio. No hagan cuentas. Entonces, llevo 22 años en el ministerio y yo he visto obras que se han cerrado no por pecado. No se han cerrado por pecado del pastor. No se han cerrado por el pecado de sus líderes. Iglesias que no se han cerrado porque hubiese chisme, se han cerrado por indiferencia. ¿De verdad? Porque es que para yo aportar a la iglesia, yo no tengo que mirar mi bolsillo, mis hermanos. Yo lo que tengo que mirar es qué hay en mi corazón. Y si yo en mi corazón tengo amor por la iglesia, por la obra donde Dios me plantó, el amor me va a llevar a demostrar con hechos. Amén. Así que número 2, ¿qué se necesita ser colocado? Número 1, perdón, amor por el Señor de la obra, reconocimiento. Número 2, amor por la obra de Dios. Esta obra de Dios es muy bonita, ¿quién les parece? Amén. La Iglesia Cristiana Fuego de Dios es un faro de luz aquí en Facatativá. ¿Quién lo cree? Y Dios nos ha plantado para grandes cosas. Pero no somos los únicos. Tengo compañeros aquí que tienen iglesias muy bonitas. Y tenemos compañeros que luchamos. Y como les dije alguna vez, es triste, mis hermanos. Es triste cosas como esas por la indiferencia. ¿Saben cuánto luchamos nosotros para hacer una campaña? Una campaña evangelística. Uno quisiera decir, bueno, voy y contrato un sonido y todo eso. Es complicado. Y el otro día veía, las personas pagan 80, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 millón de pesos y hasta más por ir a ver un artista que le va a llenar de basura su mente. Pero cuando alguien le dice, yo asisto a una iglesia y dio diezmo y ofrenda, ¡ay! Todas esas hablan es de plata. ¿Seguro? Tú le dile a alguien que estás asistiendo a una iglesia, esa persona no se le va a dar nada a tirarse el sueldo allá en una cantina, pero sabe que tú de pronto aportas algo. Esos pastores, Es así, hermanos. Es así. Y es triste. Una campaña evangelística mínima. Ayer tuve la oportunidad de tener una cosa impresionante. Me mandaron a orar a una campaña. Yo estaba politiqueando, les cuento bien. No les voy a decir por quién, porque eso sí no me corresponde aquí. Pero el asunto fue este. Me invitaron. Y yo, wow. El hombre tiene cierto temor de Dios. Lo bendigo y bueno, con el favor del Señor. Y lo rodean personas. Aquí hay un hermano que lo rodea de ese equipo. Y lo bendigo, hermano. Te bendigo. Y el asunto fue este, que me dicen, vaya y ore. Y yo dije, ¿solo orar? No, imagínense, tenía ahí como 300 personas, equipo de sonido. La última vez que contratamos nos costó como, no sé, ¿se acuerdan cuando hicimos la última campaña? ¿No fueron como 2 millones para un sonido así? 300 personas, equipo de sonido ahí, no salió de nosotros. Dije, no, yo voy a orar, pero primero les voy a compartir la palabra. Y les compartimos. Y oramos por ellos para que les fuera bien. Pero primero les dijimos, son pecadores, tienen que arrepentirse y reconocer que solo Cristo salva. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero ese es el asunto. Nosotros no podemos hacer eso constantemente porque cuesta mucho para nosotros. Porque apenas si le arañamos para sostener la obra, y no porque no haya dinero,
todos ustedes de una u otra manera el Señor los ha bendecido. Amén. Y los va a seguir bendiciendo. Amén. El problema es que hay en el corazón. En Habacuc, si ustedes lo leen en Ageo capítulo 1 versículo 4, el Señor les dice: ustedes están bien y sus casas están súper bien, pero mi casa está en ruinas. ¿Por qué? Porque ellos tenían indiferencia. No es porque no tuvieran recursos, es porque tenían era indiferencia, y la indiferencia hace que las obras se cierren. Entonces, ¿qué necesitamos colocar en el corazón? Ya conmigo, amor. Y lo tercero que necesitamos colocar, sí, hoy sí se me fue el tiempo. Bueno, hoy se me fue el tiempo de más, es porque todos los aparatos están fallando, la electricidad, entonces por eso tengo que hablar más. Bueno, número 3, que debemos colocar en el corazón, porque la Biblia dice: de como propuso. ¿O qué tienes que poner? Fe. ¿Qué tienes que poner? Fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y vayan conmigo rápido, y dice en 2 Corintios 9:7, dice lo siguiente: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Versículo 8: en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Está diciendo aquí el Señor que deben tener fe, y es increíble. ¿Sabe en qué era lo que más tenía la iglesia de Macedonia? La iglesia que pidió colaborar. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice: por tanto, como en todo abundáis ¿en qué? En fe. La iglesia de Macedonia, él dice la palabra, dice que era una iglesia, dice, de vuestra pobreza. No quiere decir que en la iglesia de Macedonia no hubiera nada, o sea, que fueran personas que estuvieran mendigando pan. No, es lo que está diciendo la palabra del Señor, porque Pablo lo va a aclarar y dice que uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. ¿Sí? Entonces la iglesia de Macedonia era una iglesia conformada por miembros que se sostenían en su vida, pero que no es que les sobraba plata, no es que andaran todos pues abundando en dinero, pero todos tenían un promedio de sustento mediano, apenas para lo suyo. Bendecían su casa, pero ellos dijeron: yo no quiero solamente, nosotros no queremos solo bendecir la iglesia de Macedonia. ¿Qué necesita la iglesia de Jerusalén? ¿Y qué era lo que ellos tenían? ¿Mucha plata? No. ¿Sabe qué tenían? Fe. Tenían fe. ¿Y sabe por qué tenían fe? Porque conocían la escritura. La escritura dice en Isaías, la palabra del Señor nos dice en Isaías que Dios da el pan al que come y pone semilla al que siembra. Vayan conmigo a 2 Corintios nuevamente, capítulo 9. Dice la palabra del Señor desde el versículo 10. Versículo 9, perdón. Como está escrito: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que come, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Eso en dónde está? En Isaías 55:10. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, pero sí tenían Isaías. O sea que ellos conocían que el Señor había dicho que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. El pan es para comer y la semilla para sembrar. Tu empleo es la forma en que Dios, o tu trabajo, tu empresa, como lo que tú tengas, es la manera que Dios ha utilizado para traer pan a tu mesa. Amén. Pero la Biblia dice que Él no solamente da el pan, sino que da ¿qué? Semilla. Y la semilla se siembra. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor está hablando de la bendición para los santos del Señor, para la obra de Dios. Porque muchas personas son muy, no, y lo veo en redes, y usted deje de estar dando a esas iglesias, vaya y dé mercados. Yo lo he visto, yo lo he leído.
¿Por qué no dicen ahí, usted deje de estar llevando a la cantina, vaya y dé mercados? No, yo no he visto el primero que diga así. ¿Sí? No he visto eso. Oiga, en el siguiente concierto no vaya a gastarse 1 millón de pesos para ver su artista favorito ahí donde lo puede tocar, porque eso valen las boletas. Dele ese 1 millón de pesos en 1 millón de mercados. ¿Alguno ha visto un meme así? Yo no lo he visto. Pero sí he visto eso. Sigan llevando. Y más atrevidos aún, he visto que dicen, dígale a su pastor que trabaje. Y luego yo no trabajo. Este es un trabajo digno y lo hago con amor. Es un trabajo que me requiere todo mi tiempo y lo hago con amor desde que lo asumí. O sea, si alguien le pregunta, vuelvo a decirle, si alguien le pregunta en qué trabaja su pastor, él es el ministro de la iglesia. ¿Y en qué trabaja? Trabaja en atendernos a las 11 de la mañana si estamos mal, en ir a mi casa a las 3 de la mañana cuando ya no puedo, en atender a mis hijos, en estar conmigo, en atender a otras cosas que son de la iglesia, en preparar la comida para que el domingo yo pueda tener un buen plato. ¿Sí? Aparte de ser plomero, latonero, porque aquí en las labores de la iglesia, en el caso mío, me toca. Bueno, gracias al Señor ya tenemos un equipo ya de muchachos que están levantando. Pero los que me conocen saben, ¿cierto? Que aquí me ha tocado hacerle electricista. Si ustedes quieren tener cómo encaramarse allá estos 6 pisos con 4 mesas y una butaca, me dicen. La gente es muy dada a hablar de lo que no sabe. Y el asunto de dar es un asunto de fe. Les reto, como Pablo retó a los corintios. Les reto, o le digo a alguien que ha traído fielmente su diezmo y su ofrenda, dígame si se ha acostado sin comer. Le reto a alguien que haya traído una panela aquí los fines de semana para darle a otra persona, porque lo hacemos a través del canasto de amor. Dígame si esa persona esa semana le faltó el arroz o la panela que trajo. ¿Le faltó? Si dice no, yo no, ¿para qué levanto la mano? Que me da pena. A ninguno. Lo que pasa es que cuando hablamos de cuestiones del dinero, ay, ¿sí me tocan? Lo que no quiero que sea tocado. Y el asunto del dinero también es un asunto de fe. Y ellos abundaban era en fe. Ah, yo no tengo. ¿Por qué no diezmas? Porque no tengo. ¿Y por qué no tienes? Porque no me alcanza. Eso es un asunto de tu corazón y de tu fe. Y lo vuelvo a decir, y aquí hay ejemplos. Ejemplos hay. Mira, hay una hermana y hermanas aquí, pagan su casa, proveen el alimento con un mínimo y hasta tienen para prestarle a otros. Y uno dice, ¡ah! Yo incluso alguna vez, uno que a veces hasta mal pensado y le pido perdón al Señor por eso, porque dije, hermana, usted está en algún negocio raro, a ver, cuente a ver. No, esa hermana y esas hermanas y esos hermanos tienen en su corazón algo que se llama fe. Y saben que si dan para la obra de Dios, nunca van a aguantar. Y no porque sea una promesa de traiga aquí para que Dios le dé 1000 veces. No, mi hermano. Traiga aquí, siembre aquí que Dios le va a dar. Sí, pacte una. No, mi hermano, no es eso. Y nunca lo haré. Dios me guarde mi corazón. Pero sí veo que es un asunto de ¿qué? De fe. Cuando una persona no da es porque no ha reconocido que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Porque no tiene amor por la obra del Señor. Así de tal manera que si la obra llegase a tener que cerrarse no importa. Y número 3, porque no hay fe. Por eso el Señor entregó dentro de sus finanzas el diezmo y la ofrenda y la primicia. De tal manera que el diezmo es un porcentaje, es una 10ª parte. No dice ahí tanta cantidad. Si alguien
te dice, endeúdese para que traiga a la iglesia, eso sería perverso. La Biblia no nos enseña que vayamos a endeudarnos. ¿Cómo se les ocurre? No, eso estaría mal. Pero la Biblia sí nos reta a ofrendar con fe. La iglesia primitiva creció porque sus miembros estaban pegados de la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Dice, crecían en la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos aquí una doctrina apostólica porque, ¿por qué? Porque la doctrina de los apóstoles está en la Biblia. Por eso es que tenemos una doctrina apostólica. Crecemos en el conocimiento. ¿Por qué más crecía la iglesia primitiva? Ahí dice, porque estaban pendientes los unos de los otros. Había una generosidad, un amor, un reconocimiento, que no había hambre. No tocaba que el pastor pusiera un mensaje, hermanos, mire, es que nos faltó para el arriendo. Hermanos, es que gustaría hacer una campaña y pues me falta esto para unos tratados. La iglesia no tendría por qué pasar necesidad si nosotros, ningún tipo de necesidad financiera, si todos sus miembros entendiéramos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha entregado, que la obra del Señor vale la pena esforzarnos por la obra del Señor. Y número 3, que Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Si tú aportas, créeme que no te va a hacer falta. Y no te estoy diciendo, vende tu casa para traerla acá. No, eso sería perverso de mi parte. ¿Yo qué te voy a decir eso? Si tú quieres hacer eso, alguna cosa extraordinaria, es porque Dios te lo mostró allá en lo secreto. Eso ya es diferente, amén. Pero que yo te diga eso, no te lo voy a decir porque no estaría bien. Pero si te digo, desde tus posibilidades, tú sí puedes bendecir la iglesia del Señor. Amén. Por eso es un asunto del corazón. Pongámonos de pie. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tal si por un momento reflexionas? Hoy se nos fue un poquito el tiempo. ¿Qué tal si por un momento reflexionas? Levanta tus manos y ahí con tus ojos cerraditos y con tus manos levantadas, ¿tú aportas? Cuando es el diezmo, tú dices, uy, no, yo voy a dar esto como para quedar bien. ¿Es eso? No te lo digo a ti para decirte, ay, estás mal y te va a ir mal. No, Dios me guarde. Yo quiero que a todos les vaya bien. En el nombre de Jesús oro para que tú recibas cada día más y tengas la provisión que tú necesitas en el nombre de Jesús. Que cada día veas una bendición más especial en tu casa, en tu provisión, en tu alacena, en tu artesa de amasar. En el nombre de Jesús. Pero hoy pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo hoy sea hablando a tu corazón. Porque el asunto es un asunto del corazón. Que tú bendigas esta obra. Porque aquí te plantó Dios. Si estuvieses en otra, y si tú me vas a escuchar ahora por el internet y estás por allá congregándote en otra iglesia también de sana doctrina, aporta ya. Tú puedes ser un canal de bendición. Todos podemos hacerlo. Esto no es para unos cuantos. Esto no es si tú eres rico, millonario, extramillonario. Es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. ¿Qué hay en el tuyo? ¿Has reconocido que lo que tienes es porque Dios te lo ha entregado? ¿Amas la obra de Dios? De tal manera que quieres bendecir esa obra a través de tus recursos. ¿Crees que Dios te va a dejar en vergüenza? No. Dile, yo sé que Dios no me va a dejar en vergüenza. Si aporto, si diezmo, si ofrendo, si le doy una primicia al siervo, Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo lo sé en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. A tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, Jesús. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo quiero colocar lo correcto en mi corazón. Yo entiendo hoy que yo también puedo participar en tu casa. Y aún me puedo esforzar aún más, porque yo sé que no me va a faltar. Yo sé que no me va a hacer falta para el mercado si llevo mi ofrenda, mi diezmo o comparto una primicia. Yo sé, Señor, porque tú lo prometiste, Señor. No vengo aquí a ponerme en transacción contigo. Dígale ahí: yo no soy quien para decirte te doy tanto para que me des tanto, Señor. No soy quien para hacerlo. Pero sí sé que tú me has bendecido, y a través de lo que me has bendecido yo quiero ser un canal de bendición a través de cada aporte que yo haga para la obra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame a entender que lo que tengo es que tú me lo has dado. Ayúdame a poner en mi corazón amor por la obra de Dios, por tu obra. Y ayúdame a tener esa fe suficiente para creerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Y aquí permaneceré. Tomen asiento. A tus pies. Aleluya, Jesús. Y ahora, con esa actitud de reverencia, ¿qué tal si nosotros bendecimos la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia? Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este dinero con amor, con fe, con gratitud, con reconocimiento que lo que tengo es porque tú me lo has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Mi casa ha sido bendecida y no quiero ser indiferente con tu casa, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice: traigan los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa. Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Miren, ¿sí? Vamos a ver aquí 3 testimonios, hablando de economía. 3 cortos testimonios, les decía. Que estos hermanos parecen, yo dije, manes,
Estos hermanos son como los manes pastores, son como nosotros los pastores. La demora es que le den a uno un micrófono y uno se emociona. Entonces, hermanos, discúlpenme. Bueno, buenos días. Le he estado orando a mi Señor para que toda deuda se seque, para que el Señor provea y cancelara a cada uno. Y sí, mi Señor, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó a mí su oído y me sacó del pozo de la desesperación. Tenía algo pendiente, mi Señor proveyó de una forma sobrenatural que no me lo explico aún, pero me sacó en victoria porque yo le dije: Señor, no me dejes en vergüenza ante el ser humano. Entonces mi Señor, faltando 5 minutos antes de que cerrara la plataforma del banco, mi Señor provee. Entonces la honra y la gloria sea para Él. No, uy. Pasan y me dice 3 minutos. Dios provee, amén. Dios no nos deja en vergüenza. Buenos días, iglesia. Bueno, voy a tratar de ser lo más corta posible, pero han sido varias cosas que Dios ha obrado en mi vida. La primera, creo que llevaba 3 años esperando el trabajo en mi profesión. Gloria a Dios, lo conseguí la semana pasada. Fue así, de la noche a la mañana, inesperadamente. La verdad que enormemente bendecida. Me permite regresar a casa, tener más tiempo para acercarme a Dios, primeramente. Segundo, mi mamá fue sometida a una cirugía que pues era muy sencilla, pero que también la recuperación implicaba que podía quedar con su movimiento en la mano, ¿no? Gloria a Dios a él, no necesito de terapias porque su mano fue totalmente sana. Amén. Y en mí, yo tengo, digamos que una como condición de tiroides, no sé si la mayoría sepamos qué es, pero bueno, es algo como cuestión hormonal, que también había tenido durante años una inestabilidad, y gracias a Dios se puede decir, estoy sana. Entonces, Gracias. Dios provee, Dios sana, amén. Tenemos es que comenzar a creer la iglesia, amén. Mírense al lado, miren al lado. La iglesia Fuego de Dios viene creciendo para gloria al Señor. Es una iglesia de bendición. Creámosles al Señor. ¿Sabe qué nos falta a nosotros como iglesia? Creerle a Dios. Amén. Creerle más a Dios. Eso es lo que nos falta. Amén. El Señor le continúe bendiciendo, iglesia. Les hablo de los diezmos, todo lo que tiene que ver con la economía. Lo primero que yo le dije al Señor cuando tocó mi corazón, de 5 cosas que le dije, una de esas le dije: Señor, no sé qué es un diezmo, pero voy a empezar a diezmar. Empecé a sembrar Biblias a toda mi familia, hasta que pasó un mes y le pregunté al pastor dónde estaba. Le dije que si estaba diezmando bien, y me dijo que no, que eso son siembras, que debía diezmar para la casa, porque así dice en Malaquías. Desde ahí empecé a diezmar y llevo 15 años, para la gloria de Dios, no he fallado en ningún diezmo. Mis primeros 2 años en la iglesia fueron a prueba. El amor de Dios, porque es donde Dios empieza a tratarlo a uno, a transformarlo. Y hubieron 2 años que hubieron 6 meses que no había economía, no había trabajo, pero el Señor empezó a darme. Después conseguí trabajo, una semana me llegaban por ahí 70,000 pesos, pero ahí sacaba el diezmo. Y así sucesivamente, hasta que el Señor abrió una puerta de bendición durante 6 meses. Soy maestro de construcción. Ahí me llegaron a empezar 1.600.000 durante 6 meses, cada 14. Bueno, ahí me empezó a levantar. El Señor puso algo en mi corazón, es la generosidad. Siempre miro a la persona y estoy mirando en qué puedo ayudarle, porque eso se trata. Lo que hablaba la palabra hoy, que nosotros debemos estar atentos, porque a eso nos trajo Dios, a mirar la necesidad de cada uno. Y le doy gracias a Dios. Iba a poner a estudiar a mi hijo y no tenía la economía, y el Señor dijo: yo le voy a respaldar todo el estudio.
y me respaldó todo el estudio en colegio privado, para la gloria de Dios. Y hace como 4 meses me dijo que le dijo a él: si estás conmigo te voy a respaldar la universidad. Y ahorita dentro de la universidad pagando 32,000 pesos nomás en el semestre, todo para la gloria de Dios. Y Dios me da un sueño y me dice: porque he visto lo que estás haciendo con tu economía y a mis ojos me has agradado, y te digo, no vas a tener escasez. Y he trabajado, han pasado años donde he trabajado 4 o 5 meses, pero no he tenido escasez. Dios me ha dado, mejor dicho, para todo, todo para la gloria del Señor. Amén, amén, amén. La gloria para mi Señor. Dios nunca nos falta, lo que hablábamos en el último punto. Dice Malaquías, dice: pruébenme. Y como les digo, miren, mis hermanos, tienen toda la autoridad de parte del Señor, y aquí se los digo: si en algún momento ustedes ven que yo les voy a decir que Dios les va a sanar, a dar cosas porque les da plata, tienen toda la autoridad para decirme: pastor, usted un día nos dijo que eso no era así. Pero el hecho de que no caigamos en ese extremo no quiere decir que no seamos administradores y que no le creamos a Dios, porque Dios sí cumple. Amén. Quiero contarles 2 testimonios corticos. Son cortos. Sí. El primero, bueno, estaba orándole al Señor y con las personas de la oración. Les había comentado que necesitaba una base para el emprendimiento que tengo para los yogures y para la gloria y honra del Señor, y le estaba orando al Señor: Dios mío, ayúdame por favor. Y esta semana que pasó, hubo una persona que me bendijo y me bendijo con lo del emprendimiento y voy a empezar. Entonces eso es para la gloria y honra del Señor. Y otro chiquitico, pero que vi la mano de Dios como está pendiente en todo. Hace unas semanas, y les compartía con los jóvenes, tenía una cita odontológica. Y bueno, yo iba con Ciel y con Christopher rápido para la cita odontológica, y no sé si les ha pasado cuando ustedes no tienen ni 100 pesos, a mí me ha pasado, yo no sé si ustedes. Y le pregunté a la señora celadora y le dije: esta cita me la van a cobrar, porque ahí me salió que no. Y me dijo: no siga. Y yo, bueno, incluso necesitaba un tapabocas. Y yo dije: Dios mío. Y le dije a José: préstame tu tapabocas. Y él: no, sí, préstamelo, porque bueno, me dijeron que no. Y entré y me senté y no había nadie en la sala. Y me senté y habían 5,000 pesos ahí tirados. Y yo los recogí